El llamado de Dios a la misión. Bienvenido y bienvenida mi apreciado y mi apreciada hermana a su canal Aprendiendo de Jesús, en el cual cada día aprendemos hermosas enseñanzas para gloria y honra de nuestro Dios y para que nuestra vida espiritual sea fortalecida. Vamos a estudiar la lección número 3 a la luz del comentario bíblico adventista para que podamos profundizar en este mensaje de salvación. Antes de continuar, les queremos extender la invitación para que compartan este video, para que se suscriban a nuestro canal y juntos podamos crecer para que el mensaje de Cristo pueda ser proclamado a todo el mundo y también para que nuestro ministerio pueda seguir trayéndoles a ustedes las más hermosas, ricas bendiciones por medio de la palabra de Dios y de la pluma inspirada. Es un gozo y un privilegio poder compartir con ustedes cada semana la palabra de Dios. Somos una familia en Cristo y nos gozamos por ello. También leemos sus comentarios, sus oraciones, sus pedidos de oración. Juntos nos unimos para que sea Dios en su bendita y perfecta voluntad quien conteste cada oración conforme a su tiempo. Gracias, mis apreciados hermanos, por ser parte de nuestro canal y de nuestra familia. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus infinitas bendiciones, porque nos cuidas y porque nos proteges. En este momento queremos, Padre Celestial, pedirte por tu bendición para entender y comprender tu palabra y para que cada persona que escucha este mensaje pueda ser fortalecida y transformada. En Jesús, amén. En amor por los demás, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Debéis seguir a Dios como hijos amados, ser obedientes a sus requerimientos, caminar en amor como Él nos amó, y se dio por nosotros. Una ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. El amor era el ambiente en el cual Cristo se movía, caminaba y trabajaba. Vino a rodear al mundo con los brazos de su amor. Hemos de seguir el ejemplo presentado por Cristo y hacer de Él nuestro modelo, hasta que tengamos el mismo amor por el prójimo que Él manifestó por nosotros. Trata de impresionarnos con la profunda lección de su amor. Si vuestro corazón se ha dado al egoísmo, que Cristo lo llene de su amor. Desea que lo amemos plenamente y nos anima y aún más nos manda que nos amemos los unos a los otros de acuerdo con el ejemplo que nos ha dado. Ha hecho del amor la insignia de nuestro discipulado. Esa es la medida que debéis alcanzar, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¡Qué amor más alto, más profundo y más ancho! Este amor no debe abarcar solamente a unos cuantos favoritos, sino que debe llegar hasta la más baja y humilde de las criaturas de Dios. Jesús dice, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El amor y la simpatía que Jesús quisiera que brindáramos a los demás no tiene sabor a sentimentalismo, que es una trampa para el alma. Es un amor de origen celestial que Jesús practicó por precepto y ejemplo, pero en lugar de manifestar ese amor, nos sentimos separados y enajenados los unos de los otros. El resultado es una separación de Dios, una experiencia malograda, el menoscabo del crecimiento cristiano. El amor de Jesús es un principio activo que une corazón con corazón en lazos de comunión cristiana. Cada persona que entre en el cielo habrá sido perfeccionada en amor en la tierra, porque en el cielo los objetos de nuestro interés lo serán el Redentor y los redimidos. El comentario bíblico adventista sobre el libro de Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9 nos dice: una sola lengua, literalmente un labio y una clase de palabras, lo que indica no solo un idioma que entendían todos, sino también la ausencia de diferentes dialectales. Todos los hombres tenían la misma pronunciación y el mismo vocabulario. La unidad de idioma va junto con la unidad de origen. Además, un idioma común es un poderoso estímulo que promueve la unidad de pensamiento y acción. Las investigaciones modernas en el campo de la gramática comparativa han demostrado
concluyentemente que todos los idiomas conocidos se relacionan y que proceden de un idioma original común. Pero ningún científico podría decir si alguno de los idiomas conocidos se parece a aquel idioma original. Es posible y aún probable que alguno de los idiomas semíticos, como el hebreo o el arameo, sea similar al idioma que hablaron los hombres antes de la confusión de las lenguas. Los nombres personales del periodo precedente a la confusión de lenguas, hasta donde se pueden ser interpretados, tan solo tienen sentido si se les considera originalmente semíticos. El libro de Génesis, que es el registro que contiene esos nombres, está escrito en hebreo, que es un idioma semítico, por un autor semita y para lectores semitas. Por lo tanto, también es posible, aunque es improbable, que Moisés tradujera al hebreo esos nombres de un idioma original desconocido, para que sus lectores pudieran comprenderlos. Versículo 2. Cuando salieron. Tal como lo indica la forma verbal, salieron, literalmente tirar para afuera. Como las estacas de una tienda, los hombres vivieron una vida nómada durante un tiempo después del diluvio. La región montañosa del Ararat no se adaptaba bien a sus propósitos agrícolas. Además, los que renegaron de Dios se molestaban por el testimonio silencioso de las vidas santas de los que permanecieron leales a la divinidad. Por eso los malos se separaron de los buenos. Los que desafiaban a Dios se alejaron de la comarca montañosa. Hallaron una llanura, es decir, una amplia pampa o extensión de tierra sin montañas. En la antigüedad, la llanura de la Mesopotamia meridional, con frecuencia llamada Sinar en la Biblia, era una región bien regada y fértil. Allí prosperaba la civilización más antigua que se conozca, la de los sumerios. La pala de los arqueólogos revela que esa tierra estuvo densamente poblada en los tiempos históricos más remotos. Este hecho concuerda con el Génesis en cuanto a la localidad en la cual primero se procuró hallar un lugar de radicación permanente. Las excavaciones también han demostrado que la población más antigua de la Baja Mesopotamia poseía una cultura elevada. Los sumerios inventaron el arte de escribir en tablillas de arcilla, construían casas bien edificadas y eran peritos en la producción de alhajas, herramientas y utensilios caseros. Versículo 3. Hagamos ladrillo. La llanura de Babilonia de forma aluvial carecía de piedras de cualquier clase, pero tenía abundante arcilla para hacer ladrillos. Como resultado, la Baja Mesopotamia siempre ha sido una tierra de construcciones de ladrillos, en contraste con Asiria, donde abundan las piedras. La mayoría de los ladrillos de los tiempos antiguos, al igual que en la actualidad, eran sacados al sol, pero los ladrillos para edificios públicos eran cocidos al fuego para hacerlos más duraderos. Este proceso fue ampliado por los colonizadores más remotos de la Mesopotamia, como lo testifican tanto la Biblia como las excavaciones arqueológicas. Versículo 4. Edifiquemos una ciudad. Caín había edificado la primera ciudad, quizá para eludir la vida nómada que Dios le había impuesto. El plan original de Dios era que los hombres se esparcieran por la superficie de la tierra y la cultivaran. La edificación de ciudades representaba una oposición a ese plan. La concentración de los seres humanos siempre ha fomentado la ociosidad, la inmoralidad y otros vicios. Las ciudades siempre han sido focos de delincuencia, pues en tales ambientes Satanás encuentra menos resistencia a sus ataques que en las comunidades más pequeñas, donde la gente vive en estrecho contacto con la naturaleza. Dios le había dicho a Noé que repoblara o llenara la tierra. Sin embargo, temiendo peligros desconocidos e imaginarios, los hombres quisieron edificar una ciudad con la esperanza de encontrar en ella seguridad mediante la obra de sus propias manos. Eligieron olvidarse que la verdadera seguridad proviene tan solo de confiar en Dios y obedecerle. Los descendientes de Noé, que se multiplicaban rápidamente, deben haberse apartado muy pronto del culto del verdadero Dios. Buscaron protección debido al temor de que sus malos caminos atrajeran de nuevo una catástrofe. Una torre. Esta daría a los habitantes de la ciudad la deseada sensación de seguridad. Una ciudadela tal los protegería contra ataques y los capacitaría, así lo creían, para escapar de otro diluvio, a pesar de que Dios había prometido que nunca sucedería. El diluvio había cubierto las más altas montañas del mundo antidiluviano, pero no había llegado al cielo. Por lo tanto, si podían erigir una estructura más alta que las montañas,
Razonaban los hombres quedarían a salvo sin importar lo que Dios hiciera. Las excavaciones arqueológicas revelan que los habitantes más antiguos de la Baja Mesopotamia levantaron muchos templos en forma de torres, dedicados al culto de diversas deidades idolátricas. Hagámonos un nombre. La Torre de Babel tenía el propósito de llegar a ser un monumento a la sabiduría superior y a la habilidad de sus edificadores. Los hombres han estado dispuestos a soportar penalidades, peligros y privaciones a fin de hacerse de un nombre o reputación. El deseo de buscar renombre individualmente fue uno de los motivos impelentes para construir la torre. Además, el orgullo puesto en una estructura tal tendería a mantener la unidad para la realización de otros proyectos impíos. De acuerdo con el propósito divino, los hombres deberían haber preservado la unidad por medio del vínculo de la religión verdadera. Cuando la idolatría y el politeísmo rompieron ese vínculo espiritual interno, no solo perdieron la unidad de la religión, sino también el espíritu de hermandad. Un proyecto como el de la torre, que buscaba preservar por un medio externo la unidad interior que se había perdido, estaba condenado al fracaso. Es obvio que únicamente los que habían renegado de Dios tomaron parte en esas actividades. Versículo 5. Descendió Jehová. Este descenso no es igual al del Sinaí, donde el Señor reveló su presencia en forma visible. Sencillamente es una destrucción en lenguaje humano de los hechos de los hombres y mujeres que nunca están ocultos de Dios. Cuando los hombres se edificaron hacia el cielo y se exaltaron a sí mismos, descendió Dios para investigar sus planes impíos y para derrotarlos. Edificaban. La forma del perfecto del verbo hebreo traducida aquí edificaban implica que la construcción iba progresando rápidamente hacia su terminación. La expresión hijos de los hombres, literalmente hijos del hombre, es tan general en sus alcances como para sugerir que todos, o por lo menos una mayoría, de los que no servían más a Dios participaban en el proyecto. Versículo 6. Han comenzado la obra. La Torre de Babel era una expresión de la duda en la promesa de Dios y de oposición obstinada a su voluntad. Era un monumento a la apostasía y un baluarte de rebelión contra la divinidad. No era sino el primer paso de un plan maligno, magistral para regir el mundo. Esto exigía una acción pronta y decisiva para advertir a los hombres del desagrado de Dios y para frustrar sus proyectos impíos. Para que los seres humanos sepan que Dios no es arbitrario en su proceder y que no actúa por impulsos súbitos, aquí se lo presenta como consultándose consigo mismo. Se declara abiertamente cuál es la razón de su intervención. A no ser por el poder refrenador de Dios ejercido de cuando en cuando en el curso de la historia, los malos propósitos de los hombres habrían tenido éxito y la sociedad se habría corrompido completamente. El relativo orden que hay en la sociedad de hoy se debe al poder moderador de Dios. El poder de Satanás está ciertamente limitado. Versículo 7. Descendamos. El uso del plural descendamos indica la participación de por lo menos dos personas de la deidad. Confundamos allí su lengua. Dios no quería destruir otra vez a la humanidad. La maldad no había llegado todavía a los límites que alcanzó antes del diluvio, y Dios decidió reprimirla antes que alcanzarla otra vez a ese punto. Al confundir su idioma y obligarlos así a separarse, Dios tenía el propósito de impedir una acción futura unida. Cada uno de los grupos podría todavía seguir una conducta impía, pero la división de la sociedad en muchos grupos impediría una oposición concertada contra Dios. En repetidas ocasiones, desde la dispersión de las razas en Babel, algunos ambiciosos han procurado sin éxito contravenir el decreto divino de la separación. A veces, hábiles dirigentes han tenido éxito en forzar las naciones para lograr una unidad artificial, pero con el establecimiento del glorioso reino de Dios, las naciones de los salvados estarán realmente unidas y hablarán un solo idioma. Ninguno entendía el habla de su compañero. No se trataba de que ningún hombre pudiera entender a ninguno de sus prójimos, pues una situación tal habría hecho imposible la existencia de la sociedad. Habría diversos grupos de tribus, cada una de las cuales tendría su propio idioma. Tal es el origen de la gran variedad de idiomas y dialectos del mundo, cuyo número se aproxima ahora a los 3000. La multiplicidad de idiomas, aunque constituiría un obstáculo para los proyectos humanos de cooperación política y económica,
no lo sería para el triunfo de la causa de Dios. El don de lenguas en Pentecostés había de ser un medio para superar esta dificultad. Las diferencias nacionales no impiden ni la unidad, ni la fe, ni la acción de parte de los hijos de Dios, ni tampoco el progreso de los propósitos eternos del Altísimo. La palabra de Dios está al alcance de los hombres en su propio idioma y los hermanos en la fe, aunque separados por diferencias raciales y lingüísticas, sin embargo, están unidos en su amor a Jesús, en su consagración a la verdad. La hermandad de la fe los une más firmemente de lo que podrían unirlos la posesión de un idioma común. El mundo ha de ver en la unidad de la Iglesia una evidencia convincente de la pureza y del poder de su mensaje. Juan 17:21. Versículo 8. Los esparció. Lo que los hombres no habían estado dispuestos a hacer voluntariamente y en condiciones favorables, se vieron ahora obligados a hacerlo debido a la necesidad. La incapacidad de entender el uno el idioma del otro los llevó incomprensiones, desconfianzas y divisiones. Los que podían entenderse entre sí formaron pequeñas comunidades. Este versículo indica que los edificadores de Babel fueron esparcidos ampliamente con el resultado de que poco a poco después podían encontrarse representantes de la familia humana por casi todo el mundo. Evidencias procedentes de muchos países testifican de la presencia en ellos de seres humanos dentro de un tiempo comparativamente corto después del diluvio. Los descubrimientos arqueológicos señalan el valle de la Mesopotamia como la primera región que desarrolló una civilización diferente. Civilizaciones similares pronto surgieron en Egipto, Palestina, Siria, Anatolia, la India, la China y en el resto del mundo. Las evidencias disponibles confirman las escuetas palabras de las Sagradas Escrituras: los esparció Jehová desde allí sobre toda la faz de la tierra. Dejaron de edificar. Nunca se completó la torre que había de llegar hasta el cielo. Sin embargo, es evidente por la Biblia y por la historia que la población local que hubo después completó la obra de edificar la ciudad. Versículo 9. Babel. Mediante un juego de palabras, los hebreos vincularon el nombre de la ciudad Babel con el verbo hebreo balal, que significa confundir. Sin embargo, habría sido extraño que los babilonios hubieran derivado el nombre de su ciudad de una palabra hebrea. Los antiguos textos babilonios interpretan a Babil o Babilanu con el significado de puerta de Dios o portón de los dioses. Sin embargo, es posible que este significado fuera secundario y que el nombre procediera originalmente del verbo babilonio babalú, que significa esparcir o desaparecer. Quizá los babilonios no estuvieron particularmente orgullosos de un nombre que les recordara la culminación afrentosa de los planes anteriores para la ciudad, y por eso inventaron una explicación que hizo que apareciera el nombre como un compuesto. La mayor parte de los comentadores modernos explican el relato de la construcción de la torre y la confusión de lenguas como pura leyenda, o como una gran exageración de alguna tragedia que ocurrió durante la construcción de la histórica Torre de Babilonia, en forma de templo. En contraposición con lo que se ha afirmado muchas obras populares acerca de arqueología bíblica, los arqueólogos no han encontrado ninguna evidencia de que jamás hubiera existido la Torre de Babel. En una tablilla del Museo Británico que con frecuencia se ha citado como referencia al relato de la construcción de la Torre de Babel y la confusión de lenguas, en realidad no hace referencia ninguna a este acontecimiento, como lo han demostrado estudios posteriores y una mejor comprensión de este texto. El que únicamente cree en los relatos bíblicos que son corroborados por una evidencia externa rehusará creer en el relato de Génesis 11. Sin embargo, el que cree que la Biblia es la palabra inspirada de Dios aceptará como auténtica esta narración junto con todos los otros relatos de la Biblia. Génesis 12:1, según el comentario bíblico adventista, nos dice: vete. De aquí en adelante, Abraham es el héroe de la narración del Génesis. Esta es la primera revelación dada por Dios a Abraham que se registra, aunque se sabe por Hechos 7:2 que Dios se le había aparecido por lo menos una vez antes. La palabra de Jehová comienza con una orden continua, con una promesa y termina con una bendición. Estos tres aspectos importantes caracterizan toda manifestación de Dios para el hombre. Las promesas de Dios se cumplen y sus bendiciones se reciben tan solo cuando sus mandamientos son obedecidos.
Generalmente los hombres están deseosos de recibir las bendiciones de Dios y ver la realización de sus promesas, pero sin cumplir con sus requerimientos. El llamamiento de Dios demandaba que Abraham rompiera completamente con el pasado. No solo tenía que salir de la tierra de los dos ríos, Mesopotamia, en la cual estaban situadas tanto Ur como Harán, sino que también tenía que renunciar a sus vínculos familiares y aún a la casa de su padre, para no volver nunca más a los de su propia sangre y raza. Fue una dura prueba. Harán y Ur compartían la misma civilización y las mismas normas de vida. Todo esto cambiaría inmediatamente cuando dejara la tierra de los dos ríos y cruzara a Siria y Palestina. En vez de fértiles tierras de pastoreo, encontraría una región montañosa densamente arbolada. En vez de vivir entre las tribus semíticas a las que pertenecía y que eran muy civilizadas, estaría errabundo entre las tribus de un nivel cultural materialmente inferior y de una religión especialmente degradada. Seguramente no debe haber sido fácil que Abraham rompiera todos los lazos con su amada patria, una tierra en la que había pasado toda su vida y a la que estaba unido por muchos tiernos vínculos. Un joven puede salir de su país natal con poco pesar, pero no es fácil que un hombre de 75 años haga una decisión tal. La tierra que te mostraré. Génesis 11:31 indica que el destino original de Abraham había sido Canaán. Es obvio que Dios debe haber especificado Canaán como la tierra hacia la cual él debía dirigir sus pasos. En esta ocasión no se menciona a Canaán, pero es claro que Abraham sabía que Canaán era el lugar donde Dios quería que él fuera. Partió teniendo en cuenta a Canaán. La declaración de Pablo en Hebreos 11:8 de que Abraham salió sin saber a dónde iba, evidentemente se refiere a que de allí en adelante no tendría un lugar seguro donde morar, sino que iba a ser peregrino y extranjero. En adelante Dios lo guiaría día tras día y él nunca sabría por adelantado lo que le podría traer el futuro. Haré de ti una nación grande. Se anuncia la compensación que tendría Abraham por dejar su familia y hogar. Sin duda, Abraham se preguntaría cómo podría cumplirse la promesa en vista de que no tenía hijos y no era joven. No podía ser el propósito de Dios que los siervos de Abraham, los pastores y capataces de sus ganados, constituyeran la nación prometida. ¿Cómo entendió Abraham la palabra grande? ¿Implicaba grande cantidad o influencia o grandeza o realizaciones espirituales? Tan solo el ojo de la fe puesto en las promesas de Dios podía penetrar el futuro y contemplar cosas que el ojo natural no podía ver. Te bendeciré. Esta promesa incluía tanto bendiciones temporales como espirituales, particularmente estas últimas. Pablo incluye claramente la justificación por la fe entre las bendiciones que reposaron sobre Abraham. Gálatas 3:8. Engrandeceré tu nombre. La verdadera grandeza debía resultar del acatamiento de las órdenes de Dios y de la cooperación con su propósito divino. Los edificadores de Babel habían pensado hacerse un nombre desafiando a Dios, y sin embargo no ha sobrevivido ninguno de sus nombres. Por el otro lado, Abraham sencillamente debía ir donde Dios lo dirigiera a fin de ganar fama. Aún hoy en día, el nombre de Abraham es común como nombre personal, e incontables millones de judíos, mahometanos y cristianos lo han aclamado en el pasado y todavía lo consideran retrospectivamente como su progenitor espiritual. Daniel 9:24. Justicia perdurable. Cristo no vino a la tierra solo para hacer que los pecados fuesen borrados, vino para reconciliar al hombre con Dios, vino para que fuera posible imputar e impartir su justicia al pecador arrepentido. Cuando los hombres lo aceptan, Él les confiere el manto de su justicia y ellos aparecen en la presencia de Dios como si nunca hubieran pecado. Dios ama a las almas arrepentidas y creyentes, así como ama a su unigénito, y debido a que Cristo las acepta en su familia. Mediante su vida, muerte y resurrección, Cristo ha hecho que la justicia eterna esté a disposición de todo hijo de Adán, que con fe sencilla esté dispuesto a aceptarla. El Evangelio es poderoso. Por medio de la revelación divina se desplegó ante Pablo el plan de la salvación ejecutado por Cristo,
llamado por Dios, debía enseñar a los hombres que se hallaban en la desesperación, muertos en pecados y ofensas, que había liberación por medio del Evangelio de Jesucristo. Había vida y poder para alcanzar la santidad. Estas revelaciones otorgaron a Pablo la bendición de un maravilloso conocimiento, aunque no podía presentar a otros todo lo que él mismo había visto. No obstante, fue firmemente establecido en la verdad. Ningún sufrimiento ni burla pudo llevarlo jamás a negar las grandes verdades que le habían sido reveladas. Ninguna teoría falsa pudo apartarlo de la influencia de las magníficas visiones de las cosas celestiales que había recibido. No podía aceptar ideas extravagantes que neutralizaran el efecto de las revelaciones que había recibido de Dios. El Evangelio, tal como lo presentó Pablo, es, en sus escritos, exactamente tan poderoso como hoy lo fue entonces. A los hombres de todas las edades se dan a conocer los ricos tesoros de la gracia de Cristo, el abundante amor de Dios tal como fue revelado por medio de su Hijo. ¿Podemos apreciar estas verdades en nuestra condición de frialdad y muerte espiritual? El Evangelio de Cristo fue predicado a la nación judía. Si lo hubieran aceptado, habrían confirmado su salvación. Al creer en Cristo, hubieran podido llegar a ser miembros de la familia real, manifestando a través de los siglos posteriores las riquezas de su gracia. Pero ellos, como nación, rechazaron a Cristo, rehusaron sus ofrecimientos de misericordia y fueron cortados de la vida original para que los gentiles pudieran ser injertados. Sin embargo, aún tienen el privilegio de participar con los gentiles de la salvación de Dios. Creer en Cristo obrará en cada hombre una transformación de carácter. Por medio de la gracia transformadora de Cristo, los frutos del Espíritu se muestran en la vida de los que una vez estuvieron muertos en los pecados y transgresiones. Su disposición, sus palabras y sus acciones revelan que son partícipes de la naturaleza divina. Esta gracia maravillosa fue revelada a Pablo, y él trabajó constantemente para que otros conocieran esas verdades salvadoras. Gracias, oh Dios, por las bendiciones que cada día nos das y por la posibilidad de conocer, aprender y poner en práctica lo que aprendemos de ti. Nos ponemos en tus manos, oh Dios, pidiendo tu dirección, oh Dios, y tu bendición para cada una de las personas que escucha este mensaje. Oh Dios, en tus manos estamos. Oh Dios, estamos en tus manos y agradecemos de antemano por tu voluntad y por lo que deseas para nosotros por medio de tu propósito. En Jesús. Amén.